traer ciertos artículos para responder ciertas preguntas. Para el caso, se formuló 7 preguntitas. Siempre con la idea de aspectos generales, pero y de importancia vital para detectar o encontrar en el cuerpo legal los recursos administrativos. Este tema es el segundo en su orden que nos ordena el artículo 17 bis de la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Sabe? Sí, con excepción, dice el artículo 17 bis. Por eso es que estamos hoy por analizar este código. Sin embargo, jóvenes, yo quisiera, antes de encontrar los recursos que nos interesan, criterios, puntos de vista que ustedes tienen al respecto de este código para poder seguir adelante. El código tributario, ¿para qué está establecido? ¿Para qué fue emitida en su momento, allá por la década de los 80? Fue emitida este código con la finalidad de tener un orden carácter legal para poder ubicar la autoridad, la responsabilidad de la autoridad para recaudar los tributos. Al leer ustedes el código encontrarán un artículo especial de clasificación de tributos. ¿Ya? Todo esto no está dentro de la materia del derecho procesal administrativo porque ustedes tendrán que estudiar el curso correspondiente. No sé si lo están llevando ya o les va a corresponder el próximo año, ¿no? El derecho tributario, pero está en el pensum de estudios. Bueno, entonces, la razón de ser, repito, del Código Tributario es para contar con un orden legal para establecer tipos de tributos, autoridad responsable de recaudar esos tributos, ya con un procedimiento entonces administrativo, y luego ese procedimiento administrativo establecido puede, es decir, de petición, ¿no? Puede ocurrir el resultado que afecte los derechos o intereses de los obligados a tributar al Estado, ¿no? Entonces, este sería el sujeto pasivo, ¿no? De pagar los impuestos, y si no paga, y si le hacen cobrar, etcétera, para defender sus derechos o intereses, pues definitivamente hay un régimen de medios de impugnación, que son los recursos administrativos. Pero los cambios que han habido en la administración tributaria en Guatemala, jóvenes, en 1997, 98 al 99, surge una modificación, digamos, del órgano administrativo, del organismo ejecutivo responsable de recaudar los tipos de tributos o impuestos, en otras palabras, fue modificado, digo, cuando se creó una entidad descentralizada de conformidad con su ley ordinaria para recaudar los distintos tributos establecidos en este código. ¿Sí? Entonces, y de ahí, al hablar de distintos tributos, entonces, que deben haber leyes especiales para regular esos distintos tributos. Definitivamente que los hay, ¿no? De manera especial está el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, o sea, el Cauca, y su reglamento, el RECAUCA. Este es un órgano administrativo establecido para recaudar un tipo de tributo o impuesto, que son
relacionado con la actividad aduanera, de importación e exportación de mercadería y productos. Entonces, ¿se imaginan ustedes quiénes son los que están involucrados en esta actividad? Y la entidad creada allá en 1998, perdón, es la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esta señalización, digámoslo, ¿no? de leyes especiales definitivamente nos obliga a tener también estas leyes, ¿ya? Para encontrar, especialmente en aduana, la materia aduanera, perdón, es una actividad que realizan sectores involucrados con el comercio, ¿no? O la industria. ¿Ya? ¿Qué? El producto interno se va fuera del país y productos de otros países vienen a Guatemala. Ese es intercambio comercial. Esta es parte también de análisis que se hace en el derecho mercantil. No sé si ya han tenido contacto ustedes con esta normativa, o sea, el Código Aduanero Centroamericano. En esa ley, en ese código, también encontramos una función especial de carácter aduanero. Hay petición, derecho de petición, hay procedimiento administrativo, hay resoluciones administrativas, consecuentemente, ¿verdad? Frente a esa resolución administrativa en materia de aduanas, pues puede generar una lesión de derecho, digamos, o intereses de comerciantes, de dueños de industria, ¿no? Los que manejan el capital, ¿no? Puede estar afectado sus derechos e intereses y serían los sujetos o dueños de un posible medio de impugnación, ¿verdad?, en materia de aduanas. Y de los otros tipos de tributos que se paga al Estado, que cobra el Estado, ahora se hace a través de la Superintendencia de Administración Tributaria. Por supuesto, a través de sus intendencias, ¿no? Las intendencias en esa organización son los órganos ejecutores de menor jerarquía frente a la superintendencia, ¿no? Son los dos órganos encargados para recaudar los fondos. Ellos son, entonces, responsables para cobrar los tributos dentro de los extremos establecidos en el Código de Trabajo. Ver con su comportamiento, que hay que desarrollar un procedimiento administrativo adecuado, hay plazo determinado, hay, qué sé yo, generación de notificaciones, tipos de notificaciones, frente a tipos de resoluciones también, ¿verdad? Etcétera. Sería la superintendencia, a través de intendencia especializada, de cobrar un tributo especial. Entonces, para el efecto, jóvenes, no se van a preocupar, ni mucho menos molestarse, ¿va? Además del Código Tributario, que ustedes ya la tienen, ya lo tienen ahí en la mano, ya leyeron, y ahora nos obligamos a tener la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria con su reglamento. Porque les pido, les hago mención del reglamento, porque el reglamento para esta ley tan especial, también dicho reglamento resulta muy especial, porque es la que desarrolla, además del contenido de la ley, genera con claridad la estructura orgánica de esa Superintendencia de Administración Tributaria. Es decir, la ubicación de una intendencia, sus funciones o atribuciones, etcétera, ¿no? Muy bien, y el Código Aduanero se va a referir a la Intendencia de Aduanas, porque es otra intendencia que cobra un impuesto o tributo y que le corresponde a la SAT, pero por su envergadura, trascendencia a nivel centroamericano, nada más, a nivel centroamericano, es que hay una disposición, a decir que definitivamente dentro del campo del derecho internacional centroamericano, se han unificado criterios entre los 5 o 6 países que integran la región centroamericana. Entonces, jóvenes,
como estudiantes de Derecho, definitivamente estamos en la obligación de contar, para o tener, pues, para nuestro conocimiento, la existencia de esta normativa y su objetivo. En tal virtud, para poder ampliar la respuesta, aunque las respuestas en la hoja que se les envió realmente tiene su respuesta en el Código Tributario. Encontramos su fundamentación, su ubicación, etcétera, ¿no? Y de toda la lectura del código, que son, a ver cuántos artículos compone este código, 189, incluyendo pues la vigencia, la derogatoria, etcétera, ¿no? Bueno, es una lectura que se realiza y definitivamente muy interesante, ¿no? Cómo está la existencia, en primer lugar, de esta normativa. ¿Para qué? Más o menos en las ideas que les manifesté. ¿Para qué está? Es para tener un orden, repito acá, un orden legal para cobrar los tributos. Todos nosotros estamos obligados a pagar un tributo. El IVA, el impuesto sobre la renta, el IUSI si somos propietarios, esos impuestos que pagamos anualmente por tener un vehículo, ¿no? De 4 ruedas, de las 2 ruedas, bueno, un vehículo, hay que pagarla. Los que cuentan con vehículos aéreos, con vehículos marítimos, se imagina, tienen que pagar los impuestos. Entonces, ¿a quién le corresponde? A la Superintendencia de Administración Tributaria, a través de su intendencia, ¿no? Especializado para cobrar un tributo. Muy bien. Por lo tanto, ahí encontramos pues el objetivo del Código Tributario. Va la primera pregunta de carácter general, no de la hojita. ¿Qué novedades encontraron ustedes en la lectura del Código Tributario? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Lili. Buenas tardes, mire, pues yo solo le voy a hablar un poquito de mi conocimiento que tengo acerca de los tributos. Ya. Los tributos pueden ser impuestos directos e indirectos, contribuciones especiales, contribuciones por mejoras y arbitrios. Los primeros, los impuestos indirectos, hablamos específicamente del IVA, que es el que más recauda en Guatemala, porque es un impuesto que está en todo lo que se consume. Al hablar de los impuestos directos, tenemos el ISR que grava directamente la riqueza, tenemos el IUSI y tenemos el impuesto de vehículos, porque esos son directos sí, porque los tenemos que pagar. Las contribuciones especiales son lo que hace la municipalidad, y las contribuciones especiales por mejoras es lo que hace tanto el vecino con la municipalidad. Y los arbitrios son lo que cobran las municipalidades como derecho de piso, de todo lo que cobran a los vendedores de los mercados, esos son los arbitrios, ¿verdad? Y el IUSI es un impuesto que es manejado directamente no por la SAT, sino por las municipalidades, porque se paga directo a las municipalidades, que es el 3% trimestral. Al hablar del Cauca y el Recauca, es el código centroamericano, ¿verdad? Que regula, código aduanero, sí, sí. Ajá, que regula las importaciones y exportaciones, los almacenes de depósitos, o sea, los que son los agentes aduaneros. Sí. Y eso es una parte que maneja la SAT. La SAT es la encargada de recaudar los impuestos y lo administra el Ministerio de Finanzas. Sí. Solamente. Le agradezco mucho. Con esta intervención, compañeros, nos damos cuenta que los tributos o pago o tipo de impuestos que mencionó Lili, prácticamente son funciones muy especiales. Y yo dirijo esas atenciones
o funciones que realizan los auditores, ¿no? Los contadores públicos y auditores, es la materia. Sin embargo, en el campo del derecho resulta siendo una especialización, incluso hasta hay maestría, porque en la facultad, si bien es cierto, dan 2 cursos sobre derecho tributario, pero esto es un acercamiento que se hace, ¿verdad?, para tener conocimiento de la ley o de las leyes, ¿no? Y resulta de respeto una especialización, porque eso es lo que pide la ley también para poder participar en una de las estructuras que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, ello definitivamente nos vamos con esa orientación, quiénes son los que manejan con claridad meridiana los tipos de tributos. Nosotros hacemos el repaso con la ley para tener, pues, un acercamiento, repito, aquí en primer lugar, con este curso. Y recordándonos que el objeto nuestro de la lectura de la ley es para tener un acercamiento, pero encontrar con claridad el recurso administrativo o los recursos administrativos que contempla la ley frente a las resoluciones administrativas de fondo que emiten cada una de las intendencias de administración tributaria. En el código y en la ley de administración tributaria hace la diferencia tipos de impuestos o tributos que le corresponde cobrar, así con ese término, a la Superintendencia de Administración Tributaria. También hay un impuesto que corresponde a finanzas públicas. Hay otros tipos de impuestos, como dijo Lili, el IUSE, va a ser impuesto sobre bienes inmuebles, que hoy le corresponde a las municipalidades, ¿no? Bueno, entonces, estos son como excepciones, lo encontramos con la lectura. Perfecto. Ahora, yo sigo insistiendo en cuanto a la novedad que encontraron en el código. Tal vez los voy a explicar yo, o no he podido argumentar el contenido de la pregunta para poder lograr con ustedes la respuesta. Primero, yo dije en el año, en la década de los 80, fue emitida esta ley. Allá, entonces, a finales de los 80, perdón, fue discutida, argumentada en talleres, actividades académicas, este tipo, entre abogados, con conocimiento de derecho tributario y auditores. Fue desarrollado el contenido de este código. En el 91 tenemos el decreto. Pero posteriormente, jóvenes, con las situaciones políticas surgidas en Guatemala, en primer lugar, con la emisión de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, allá en el 86, que fue que orientó la creación de este código. Muy bien. En la década de los 90 aparece la aprobación, digamos, de los acuerdos de paz. Esos acuerdos de paz realizados entre 2 sectores, el Estado de Guatemala a través del ejército y representantes de grupos políticos que estaban en la clandestinidad, ¿verdad? Porque había prohibición de legalizar su existencia. Entonces estaban en el campo, en las montañas, diría, ¿no?, en ese momento, y les hacen llamar guerrilleros. Pero son grupos políticos, ¿no? Gente que discutieron y propusieron el contenido de los acuerdos de paz. Esto orientó la necesidad de reformar para actualizar la legislación guatemalteca a aspectos importantísimos para el desarrollo de la vida de la sociedad guatemalteca. Y uno de ellos está el Código Tributario. El Código Tributario, entonces, se tuvo que adecuar a las disposiciones políticas
pero también jurídicas, porque dichos acuerdos de paz fueron aprobados por el Congreso de la República a través de una ley. ¿Sí? Ese contenido político-social es jurídico actualmente porque fue aprobado por el Congreso de la República. Esas disposiciones, pues definitivamente ha obligado, pues, ¿no?, la reforma, así directamente, de la legislación guatemalteca para casos especiales. Y uno de ellos es el Código Tributario. Entonces, la novedad que yo quiero manifestar con ustedes, porque al leer este código, señores, nos damos cuenta que existe una parte grande, o sea, pues, muchos artículos, así, palabras muy sencillas con ustedes, del código, han sido reformadas una, dos, tres o más veces. Las últimas reformas que ha sufrido el Código Tributario fueron en el año 2016. ¿Sí? Para las reformas sirve o ha servido para mejorar el espíritu del Código Tributario. En tal sentido, encontramos nosotros disposiciones novedosas en las actuales circunstancias. Y por eso es que les quiero pedir el favor, antes de analizar nuestra hojita de trabajo, pedirles, si ustedes cuentan con una edición del Código Tributario, porque fíjense que fue emitida en el 91, las primeras reformas allá por el 93, 95, 96 especialmente, ya cuando los acuerdos de paz venían discutiéndose, ¿no? Y que en marzo, ¿se recuerdan ustedes? Fueron aprobadas o suscritas los acuerdos de paz. Entonces, esto obligó a tener reformas. Y esta novedad, reformas, y muchas de esas reformas fueron discutidas hasta la Corte de Constitucionalidad. Muchas de estas discusiones de normas del Código Tributario fueron suspendidas. Luego, esa suspensión dada por la Corte de Constitucionalidades fueron derogadas. Las primeras novedades. Otro aspecto, ¿no? Artículos del Código que nacieron en el 91, algunos fueron modificadas. Luego, derogadas. Fíjense usted, derogadas significa que fueron expulsadas en el cuerpo del código, ¿no? Sin vida, sin vigencia. Pero, posteriormente, esas normas fueron adicionadas. Es decir, por decir, no encuentro acá un artículo, por ejemplo, un artículo que fue derogado y luego como que se dieron cuenta que el contenido de ese artículo es fundamental para casos concretos en todo lo que hace. Como no se puede hacer surgir nuevamente ese artículo, por decir algo, un artículo 20, ¿no? Pero no es el caso, pero por decir algo, un artículo 20 que fue creado en su momento y que no era operativa o no aplicable, no era aplicable para casos concretos porque obstaculizaba o porque generaba dudas o porque no tenía utilidad. Fue eliminado en el cuerpo. Posteriormente, surge la necesidad de esa norma. Toda la técnica jurídica, lo que se hace y lo que hace hicieron los legisladores es, vamos a crear un artículo 21 o un artículo 20, 20A. Si hay necesidad de otra disposición,
pero que se relaciona con el concepto contemplado en un momento en el artículo 20 y que no se desarrolló en el 20A, entonces vamos a crear otro artículo 20B, 20C, y así sucesivamente está acá. A veces encontramos nosotros un artículo bis, porque se agrega otros temas, otros contenidos para un artículo nuevo. Pero entonces, lo que hace la legislación, la técnica, ayuda pues y recomienda en ese sentido, creando con estas fórmulas. Esas novedades encontramos en el código. Unas, voy a explicar de esta manera, unas normas estaban vivas, digamos, y que no sirvió, quitémoslo. Posteriormente, se necesita el contenido de ese artículo con estos agregados o ampliaciones. Entonces, se hace resurgir un artículo 20, pero no el contenido de 20 derogados, sino que un 20A, un 20B, y así sucesivamente. Esa es una novedad que encontramos en la ley. Y todo, señores, se empezó a dar allá por el 94, 96, 2001, 2004, hasta 2016, que son las últimas reformas que encontramos en el Código Tributario. Como novedad, les digo, por necesidad, es que ustedes deben contar con una edición actualizada en ese sentido. ¿Alguien tiene duda a esto, con esta referencia que estoy manifestando, jóvenes, con una edición que ustedes tienen en la mano? Porque yo les digo, yo cuento con legislaciones anteriores y ya no son aplicables, ¿no? Porque han sido modificadas. Entonces, cuento con una edición actualizada, que la última edición actualizada es del año 2021. 22, 23, no han habido reformas al Código Tributario. Entonces, con confianza podemos tener a la mano y a la vista, ¿va?, para aplicar para casos concretos. ¿Cómo están ustedes? ¿Alguien cuenta con alguna duda? Sí, yo tengo mi última reforma es en el 2006. Ya. Entonces, Tengo Diego, que buscarme otra. tiene que hacer el esfuerzo de tener una versión actualizada hasta 2021. Yo siempre les he dicho, jóvenes, repito, no conozco a la gente, nada, ¿no?, con la empresa editora. Hay una empresa editora, Alendro, no sé si los han recomendado algunos profesores de la facultad, que está en la zona 1, por la 12 Avenida y 11 Calle, esquina está la casa de 2 pisos. Ahí está esa imprenta que edita leyes. Su especialización es editar o reproducir leyes. Son de pasta azul al anverso y al reverso, generalmente tiene este color. Yo ahí voy, aquí tengo mis ediciones y tengo acá, generalmente son de color azul, letras blancas, la carátula. Yo les recomiendo recurrir ahí, allá y a comprar. Son leyes, es decir, el costo es accesible, ¿no? 15 quetzales o 20 quetzales, una edición excelente. Papel, bond, color blanco, hay letras adecuadas para leer, ¿va? Cuando uno lee de noche se dificulta a veces, pero está bien hecha la edición. Yo les hago ver esto, ¿no? Porque el día martes, el jueves de la semana pasada, estuvimos analizando la ley de clases pasivas civiles del Estado, ¿no? Y solo les mencioné que yo envié una hoja de trabajo, que es la hoja número 4, para trabajar recursos administrativos en materia tributaria. Este es el esfuerzo que hicimos ahorita. Pero para leer el Código Tributario debemos estar acorde con la actualidad, es decir, la norma vigente, pues,
la ley vigente reformada en una buena parte. Dick, perdone, ¿y en el caso de Distrito Ley? ¿En caso qué? ¿De Distrito Ley? ¿Distrito o decreto? No, es el lugar donde venden las leyes también. Bueno, la empresa. Pues, Diego, no conozco, la verdad, no conozco. Y yo no conocía esta entidad que les dije, Alendro, porque me recomendaron, yo dije, voy a ver, porque hay una librería, no estamos haciendo daño a las empresas, hay una librería que se llama Librería Jurídica, va en la zona 1, ya por la Torre de Tribunales, tienen ahí pasta blanca y papel tipo periódico, papel periódico creo que le llaman, pero material débil, ¿verdad? Y tengo la ley, mire, este puro niño, se me salió la pasta por su manejo, ¿verdad? Entonces, pero existe, esta es de cartulina, la pasta de cartulina, a mí me interesa, la verdad, me facilita el manejo en la oficina porque soy todavía abajo de lo de antes. Soy clásico, me gusta tener libros en la mano, ¿eh? En este caso leyes en la mano. Entonces, Diego, yo diría, la empresa que usted dice, no la conozco, no puedo recomendar, ¿verdad? Yo recomiendo esto porque le digo que ahí se obtiene muy bonita calidad, buena calidad, ¿ya? Bueno. Gracias, Lick. Va, Diego, estamos a la orden. ¿Leyeron? Carla María, diga. Ya solo así comenté, como yo no recibo comisión ni nada, pero a mí me queda a veces por cuestiones de trabajo en librería Progreso, más a la mano, y ellos también trabajan actualizadas las leyes. Ya, pero Carla María, primero su micrófono está un poquito agudo, ¿no? Luego, hacer el esfuerzo. Yo voy de regreso, todavía voy de camino. Ay, Dios, ya sé las dificultades que tenemos todos, o la mayoría por lo menos, ¿no? Lamento mucho, pero ánimo en su preparación. Hay otra posibilidad, jóvenes. En Internet, ustedes pueden ingresar y buscar la actualización, ¿verdad? O las últimas reformas del Código Tributario. Hay una situación, ¿por qué digo de 2016? Por las situaciones que se dio en conflicto político, jóvenes, en las aduanas. ¿Se recuerdan ustedes que teníamos a dos autoridades del organismo ejecutivo y que dice que se detectó como altos funcionarios de Estado y de gobierno desviaban o qué, controlaban el cobro de los tributos, en este caso en materia de aduanas, en las aduanas? Generó corrupción. Además de la impunidad, pues generó corrupción. Pues esto que trajo como consecuencia, jóvenes, para nosotros, como estudiantes de Derecho, reforma la ley de tributaria, ¿ya? Reforma a la ley orgánica de la SAT. Mayor control, mayor agilidad, mayor compromiso, mayor responsabilidad de órganos y de autoridades o funcionarios que integran estas entidades, ¿no? Por eso es que las últimas reformas están en el año 2016. Interesantísimo eso. Ahora, en el Código Tributario, para nosotros, en cuanto a al encontrar, no sé si les pregunto, les voy a preguntar, de los recursos administrativos que ustedes encontraron en materia tributaria. ¿Qué recursos encontraron ustedes después de leer todo, más o menos en la orientación? Dani Josué, sí. La revocatoria, el curso, reposición, nulidad y casación, pero creo que reposición está derogado por una inconstitucionalidad o algo así, pero no sé si estoy bien.
Gracias, Dani Josué. ¿Alguien más? Luis Cecilio González González. Buenas tardes, licenciado. Buenas Ya tardes, tenía Luis. cansada mi manita por estar levantando. Ay, perdón, tanto hablar yo. Perdón, estamos a la orden. Sí, licenciado, le comento, fíjese que muy interesante este tema, es muy amplio, o sea, tenemos mucho que conocer. Tengo la oportunidad de estar estudiando un diplomado en ASAT de lo que es el IVA. Ajá. Dentro de la historia, lo voy a compartir así rápidamente, el decreto 20-2006, que está desde junio del 2006, se crean los agentes de retención del IVA. En abril del 2019 es uso obligatorio de la factura electrónica. Y el decreto, el último decreto, que es el 7 de 2019, que es en octubre, se incorpora la ley del IVA y sus 3 regímenes de tributación. Esto es prácticamente lo más nuevito que tenemos en lo que respecta al IVA, porque si miramos hacia atrás, desde junio del 2006 se crean los agentes de retención del IVA, pero en realidad en el 2019 es cuando se incorporan las últimas reformas del IVA. Entonces, pues eso quería compartirles y Muchas es muy gracias, importante Luis Cecilio. porque Sí. es el máximo recaudador de impuestos que es nuestro régimen del IVA. Así es. Muy bien, Luis Cecilio González González. Compañeros, es una información relacionada con la ley del IVA. ¿Ya? Con la ley del IVA. Es un tributo más que lo debe tener presente Luis Cecilio y ustedes para cuando estén dentro del curso Derecho Tributario. Ahí van a ver tipo de tributos y con sus leyes respectivas. Muy interesante, muchas gracias. Esa reforma del año hasta el año de 2019 relacionada con el impuesto al valor agregado. Entonces, muy bien. Andrea Lisset. Lick, fíjese que yo encontré unos, pero ahora tengo miedito de que mi código esté desactualizado. Pero el código coactivo está en el recurso de aclaración y ampliación y el de apelación. Y también indicaba, pero no en ese proceso, ¿verdad? Que estaba el recurso de casación y decía recurso de lo contencioso administrativo. A mí me quedó duda con ese, la verdad. Ya, Entonces, sí, le queda duda. Muy bien, vamos a anotar, si se me olvida y por el tiempo, a ver, Lick no dio explicación de lo que le pregunté. Bueno, aquí hay 2 cosas. Con Diego Hernández tiene que hacer el esfuerzo de la ley. La compañerita que va circulando aún, pues apoyémosla, ¿no? Para que consiga su ejemplar, le dificulta por razones de trabajo, pero yo considero que podemos obtener en la página abajo del organismo judicial, definitivamente, ¿no? Y luego, o en el organismo legislativo, mejor dicho, el organismo legislativo, jóvenes. Ahí podemos tener copia de esto y hasta se pueden imprimir, ¿no? Y ustedes tendrán la posibilidad de contar con un documento ahí de la mano. O UCB, podemos hacer, obtener. Ahora, gracias a la tecnología, nos ayuda y nos apoya en ese sentido, ¿no? Ahora, Andrea, creo que la edición que ya tienes, hasta miedo dice, no, esta conversación que estamos teniendo es útil, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta de que por las distintas reformas, he mencionado yo, que ha sufrido el Código de Trabajo, entonces hay necesidad. ¿Se imaginan ustedes lo engorroso? ¿Eh? Un código tributario y las reformas va agregando, porque eso se hace cuando uno estudia, tal vez lo hacen ustedes, yo lo hice, ¿no? Pues mi ley, el documento, ahí voy agregando todas las reformas que uno obtiene, de las reformas de la ley que está utilizando en su momento. Bueno, pero ahora, ya con el apoyo de la tecnología podemos hacer esta forma pues de aplicar y obtener el documento necesario en ese sentido.
no se preocupen en ese sentido. Yo digo, el Código Tributario, las últimas reformas han sido hasta el año 2016. ¿Sí? Hasta el año 2016, Código Tributario, que quede claro, ¿no? Esa es una ley operativa, ¿ya? De carácter operativo que crea, decía yo, un orden legal para poder ver la actuación de la autoridad correspondiente para el cobro de los tributos. En términos generales, ¿no? Cómo debe actuar, cómo debe recibir la información, y lo que nos interesa a nosotros, las impugnaciones, ¿verdad? En este caso, pues las impugnaciones vienen para pedirle a la autoridad a que revise una resolución, ¿verdad? De fondo, en este caso, a través del recurso de revocatoria. A través del recurso de revocatoria. Como medio de impugnación. Esto lo encontramos en el Código Tributario. Jóvenes, si ustedes quieren, el artículo 154. La otra novedad en cuanto a los recursos administrativos en materia tributaria es, jóvenes, la incorporación de un órgano administrativo especializado para conocer, escuchen bien, conocer, tramitar y resolver los recursos administrativos. ¿Sí? Creación de un órgano especial. Y se llama... Licenciado, disculpe, ahí no son los tribunales de lo contencioso administrativo. No, Lili, no, esto ya es después. Este es después, cuando el procedimiento administrativo que tramita y resuelve un recurso de revocatoria y que se emite la resolución, pero desfavorable, ¿no? Entonces viene un sujeto pues afectado con su derecho, ¿no? de cobrar tipo de impuesto fuera de la legalidad, digamos, de la lógica, pues, de la razón, podrá impugnar a través del recurso de revocatoria. Pero si continúa el problema en el fondo de la impugnación, es decir, el recurso de revocatoria se resuelve desfavorablemente. Entonces, el sujeto interesado podrá ya agotar la vía administrativa y dar inicio de la discusión de esa anomalía, llamémosle de esta manera, en la vía administrativa, ante un órgano jurisdiccional. Es decir, se traslada pues al conocimiento de un juez especializado en materia contencioso administrativo, tributario. Andrea Lisset, diga. Lic, el órgano que se crea no es el Tribunal Administrativo Tributario. Así es. Muy bien. ¿Dónde lo encontró usted? En el artículo 154, en el párrafo 4, indica Tribunal Administrativo Tributario. Ajá. Y de la Superintendencia de la Administración Tributaria. Exactamente. Ya con esa lectura que ustedes hicieron del artículo 154, detectaron un concepto, ¿no? El órgano o tribunal administrativo tributario y aduanero. Este órgano fue creado dentro de la estructura de la SAT. O sea, pues aquí nuevamente el Código Tributario, para desarrollar de manera amplia el cobro de un tributo, además del ordenamiento legal que establece el Código Tributario, hay que recurrir a la ley orgánica de la SAT, porque es la entidad encargada, responsable en este momento en el cobro de los tributos. Con anterioridad, jóvenes, ¿qué órgano administrativo del Ejecutivo cobraba los impuestos?
que por supuesto no existía el IVA en ese momento, ¿no? Como tal. Sí había impuestos. Es que, licenciado, anteriormente a la SAT estaba rentas internas y el IVA, y el IVA vino cuando fue el golpe de Estado de Ríos Montt, que empezaron con el 3%. Claro. Así es, muy bien. Gracias, Lili. Finanzas Públicas, como Ministerio del Ejecutivo, cobraba los impuestos a través de una Dirección General de Rentas Internas. Tal vez muchos de ustedes no escucharon esta institución, pero estaba dentro de la estructura del Ministerio de Finanzas Públicas, ¿ya? Y nosotros los notarios en rentas internas teníamos que pagar impuestos, ¿no? Cuando celebrábamos una escritura de compraventa de bien inmueble, cabalmente, o de un vehículo en ese entonces, ¿no? Antes se hacía en escritura pública, ahora ya no, compra de vehículos. Pues recurríamos allá, incluso para adquirir nuestro protocolo. Ustedes creo que ya llevan notariado, ¿qué es protocolo? ¿Eh? El protocolo son papeles, papel sellado, es el único papel sellado que queda. Y protocolo especializado para los notarios, ¿ya? Y los notarios resulta, al adquirir por compra, dichas hojas lo tienen en depósito y en esas hojas tenemos que celebrar las escrituras públicas. Hay una serie de compromisos legales posteriores, ¿no? Entonces, ahora es la SAT. Fíjense ustedes, recurrimos a la SAT y tenemos que, para poder adquirir nuestras hojas de protocolo. Bueno, entonces, rentas internas, como dice Lili, era la entidad que cobraba los impuestos, ¿no? Posterior, pero eso fue antes de la década del 95, 96, por ahí, ¿verdad? Por eso es que al actualizarse se creó la Superintendencia de Administración Tributaria, una entidad descentralizada, ¿no? Para encargarse del cobro de los impuestos de manera ordenada, que dice el Código Tributario, perfecto, pero entonces ahora vamos a modificar, ¿verdad? Y avanzar. En ese sentido, creamos una estructura administrativa especializada con conocimiento, ¿verdad? Técnico legal, para que se encarguen del cobro de los tributos. Y ese tributo sirve para que el Estado cuente con recursos para la inversión o financiar, ¿verdad? Ahora gastos de pago del organismo ejecutivo o del Estado. Bueno, entonces, jóvenes, la SAT entonces es el responsable para cobrar esto. Y dentro la primera disposición del Código Tributario era, entonces, los recursos administrativos se planteaba contra alguna actuación negativa de la Dirección General de Rentas Internas y que lo conocía el ministro de Finanzas, etcétera. Ahí estaba esa relación. Cuando se creó la Superintendencia de Administración Tributaria, la disposición que contiene el Código Tributario se traslada para su aplicación en el campo de la práctica a la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, la Superintendencia cuenta con dos estructuras administrativas. Está la Superintendencia de Administración Tributaria como ente superior y hasta colegiado, ¿no? Está integrado por un número de personas este nivel. Y luego, el órgano ejecutor que cobre impuestos del IVA y otro tipo de impuestos, pues hay intendencias especializadas, ¿ya? Como el órgano administrativo de inferior jerarquía o de menor jerarquía, digamos. Entonces, una intendencia X al emitir una resolución administrativa sobre un cobro, ¿no? Tributo, pues definitivamente puede causar ¿qué? Violación de derecho o lesión de derechos o intereses, pues contra el cual se planteaba el recurso de revocatoria contra el órgano que haya emitido la resolución desfavorable, ¿eh? Y luego se elevaba para su conocimiento, trámite y resolución al órgano superior, que era, escuchen bien, que era la Superintendencia de Administración Tributaria.
Asimismo, contra las resoluciones que emitía la Superintendencia de Administración Tributaria, se dejó para el efecto el recurso de reposición. Pero resulta con el tiempo, ya en el campo y en la práctica, que la Superintendencia de Administración Tributaria no realizaba una función administrativa propiamente. No conocía ni una petición, sino que eso le corresponde, por ejemplo, a aduana, pues, la intendencia que se encarga de cobro de impuestos sobre vehículos. Eso, un órgano de inferior jerarquía, administrativamente, pero con autoridad para cobrar el tipo de impuesto. Frente o en contra de la disposición de ese cobro de impuestos puede caber una impugnación, el recurso de revocatoria, y se elevaba a la superintendencia. Había mucha, dijera yo, dio lugar a anarquía, la verdad, y que no había posibilidad de que apareciera el recurso de reposición porque, repito, la Superintendencia de Administración Tributaria no conocía, no cobraba en principio un tributo. Por lo tanto, no desarrollaba un procedimiento administrativo por petición. No daba lugar, pues, una de sus actuaciones, ¿va?, de ser impugnada a través de un recurso administrativo. No existía. Entonces, se dispone. Esta es una de las pocas, u otras, mejor dicho, artículos del Código Tributario. Si a mí me gustaría pedirles el favor a ustedes, dar lectura al artículo 154. Eso está bajo el epígrafe de impugnaciones de las resoluciones de la Administración Tributaria, ¿no? Capítulo 7 y sección única. Entonces, jóvenes, vale la pena aquí de ver esta lectura. Y el 155 nos va a dar tiempo. Por favor, el 154, les digo de antemano, está reformado por los artículos 56 del decreto 4/2012 y 55 del decreto 37/2016, ambos del Congreso de la República. Muy bien. ¿Alguien tiene esta aclaración y que nos puede dar lectura del artículo 154? Licenciado, antes de que continúe, recuérdese que en la SAT, aparte del superintendente, hay un órgano, también está el directorio de la SAT, que también ahí en última instancia pueden ir hasta ahí pueden llegar los recursos. Ajá, pero antes leamos el artículo, Lili, por favor. Sí, fíjese que no ando mi ley. Disculpe, no ando mi ley, disculpe. Y si la tengo más actualizada porque es del 2024. Ya, perfecto. Qué interesante. Pero ¿alguien tiene por ahí un código? Yo lo tengo aquí, si quiere lo lee. Por favor, Andreita, gracias. Bueno, artículo 154, revocatoria. Las resoluciones de la Administración Tributaria pueden ser revocadas de oficio siempre que no estén consentidas por los interesados o a instancia de parte. Hagamos una pausa. Quiero aclarar esta disposición. Cabe revocatoria contra las resoluciones de la Administración Tributaria, es decir, cualquier intendencia, entonces, cualquier intendencia que emite una resolución de fondo puede ser objeto de recurso de revocatoria. Perfecto. Pueden ser revocadas de oficio, significa, jóvenes, dos cosas. Uno, que no haya sido notificada todavía una resolución, puede ser revocada de oficio, es decir, una acción interna de la autoridad, al percatarse que esta resolución sí contiene una disposición o criterios, argumentos que puede ser objeto de recurso de revocatoria. Antes de que notifique, por favor, modifiquen esta resolución, adecuémoslo, ¿no? Muy bien. Uno. Dos, es que se notifica la resolución. Fíjense ustedes, se notifica la resolución y
Y como hay un tiempo legal, vamos a encontrar despuesito en este mismo artículo, hay un tiempo legal dentro del cual el afectado puede interponer el recurso, ¿no? Plantearle la impugnación, que son 10 días. Vamos a encontrar en ese artículo. Bueno, el segundo, tercer, cuarto, quinto, hasta 10 días. Inclusive, el interesado nos ha planteado impugnación. Por lo tanto, puede la autoridad reformar esa resolución. De oficio puede revocar o dejar sin efecto, ¿no?, su resolución, aunque lo haya notificado. Pero que no haya consentido, dice la ley, que es decir, que no haya impugnado, ¿ah?, que no haya presentado un recurso de revocatoria. Sí, si has presentado el recurso de revocatoria, la autoridad no puede revocar de oficio esa resolución. Vamos, ahí está el primer párrafo que leyó Andreita, este argumento que estoy manifestando. Vamos, Andreita, con el segundo párrafo y adelante. En este último caso, el recurso se interpondrá por escrito por el contribuyente o el responsable o por su representante legal ante el funcionario que dictó la resolución o practicó la rectificación a que se refiere el último párrafo del artículo 150 de este código, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la última notificación. Si no se interpone el recurso dentro del plazo antes citado, la resolución quedará firme. Si del escrito presente se desprende la inconformidad o impugnación de la resolución, se tramitará como revocatoria, aunque no se mencione expresamente este vocablo. El funcionario ante quien se interponga el recurso se limitará a conceder o denegar el trámite del mismo. Si lo concede, no podrá seguir conociendo el expediente y se concretará a elevar las actuaciones al Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero de la Superintendencia de la Administración Tributaria o al Ministerio de Finanzas Públicas, en su caso, dentro del plazo de 5 días hábiles. Si lo deniega, deberá razonar el rechazo. El Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria o el Ministerio de Finanzas Públicas resolverá confirmando, modificando, revocando o anulando la resolución recurrida dentro del plazo de 30 días hábiles a partir de que el expediente se encuentre en estado de resolver. El memorial de interposición del recurso deberá llenar los requisitos establecidos en el artículo 122 de este código. Muy bien. Aquí detectamos, en primer lugar, el recurso, ¿no?, de revocatoria, coincidente con el nombre que consigna la ley de lo contencioso administrativo. ¿Dónde se presenta? Encontramos acá, desarrollado, ante el funcionario que haya emitido la resolución, ¿verdad?, de fondo, que afecta los derechos o intereses del particular. Y esta autoridad puede conceder, fíjense ustedes, o mejor dicho, admitir, para entender mejor, el recurso, y si admite, tiene la obligación, en primer lugar, inhibirse, no debe conocer, sino que elevará al órgano superior o al órgano, mejor dicho aquí, responsable o encargado legalmente para tramitar y resolver el recurso de revocatoria particularmente, ¿verdad? Y si escucharon ustedes, encontramos una facultad de ese funcionario público ante quien se plantea el recurso de revocatoria, de denegar. Pero ese denegatoria tiene que ser razonada. ¿El por qué? Rechaza el planteamiento del recurso de revocatoria. Él rechaza y a su criterio, entonces significa que no elevará
al conocimiento del tribunal tributario, ¿no? Administrativo tributario y aduanero para conocer el recurso. Contra de esta denegatoria también existe a favor del particular, ¿no? El que haya planteado el recurso de revocatoria, a quejarse. Plantea el ocurso, lo encontramos en el artículo siguiente, ¿va? El ocurso significa quejarse, ¿no? Contra la autoridad que denegó, en este caso, el recurso de revocatoria, ante el órgano correspondiente de los recursos, que en este caso sería Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Tan especial está esta disposición. También hay otra autoridad que debe conocer del recurso de revocatoria, que es el Ministerio de Finanzas Públicas, en su caso. Dice la norma, ¿va? Ya, o al Ministerio Público, Finanzas Públicas, en su caso, dentro del plazo de 5 días, dice, quejarse, depende, ¿no? Jóvenes. La pregunta acá, primero ya está claro, ¿va? que existe un órgano administrativo con calidad de tribunal para conocer del recurso revocatoria, en primer lugar. 2, que en el ámbito de materia tributaria solamente, que quede claro esta información, solamente existe ahora, hoy y ahora, ¿va? No sé hasta cuándo va a estar vigente esta disposición, únicamente el recurso de revocatoria. Únicamente el recurso de revocatoria. Ya no existe el recurso de reposición, lo vamos a ver en el artículo siguiente, ¿no? No existe ya el recurso de reposición. Ahora bien, en alguna edición que ustedes tengan y desarrolle, establece, mejor dicho, que desarrolle el trámite del recurso de reposición, eso significa que ya está desactualizada su edición. Ojo ahí, ¿ya? Bueno, la versión actual es que el recurso de reposición fue expulsada dentro del cuerpo del Código Tributario. Por las razones que les dije anteriormente, que la Superintendencia de Administración Tributaria no tramitaba una petición. Muy bien. Ahora, la otra pregunta. Tal vez Lili Fuentes puede nos responder o don Luis Cecilio. Veo que, o siento que ellos tienen experiencia en este caso, o en este campo, mejor dicho. ¿Cómo qué tipo de tributo puede cobrar todavía el Ministerio de Finanzas Públicas dentro de su actual estructura? Licenciado, perdone. Sí, Luis Cecilio, diga usted. Prácticamente el cobro y las metas de tributación están asignadas a la SAT. Ajá. Prácticamente el Ministerio de Finanzas se encarga solamente de llevar planillas y ver algunas otras cositas, pero yo tengo conocimiento y por lo poquito que he estado estudiando en la SAT, ellos son los encargados de la recaudación. Ellos, como quien dice, únicamente, ¿verdad? Exactamente, es como decía la compañera, el directorio y el superintendente tienen un compromiso con la nación de la recaudación y la fiscalización del mismo. Ajá. Sí, licenciado, de acuerdo a lo que está diciendo el compañero, recuérdese que en la SAT hay un directorio que está conformado por la Intendencia de Fiscalización, de Recaudación, de Atención al Contribuyente, la Intendencia Jurídica, ahorita no me recuerdo la otra, ¿verdad? Pero por eso está la ley, porque la ley dice, es la encargada de la recaudación de los impuestos, exceptuando el impuesto de aduanas, porque esa hay una metodología especial también. Ajá, y hay un código. Los arbitrios que son recaudados por las municipalidades. El Ministerio de Finanzas es como quien dice el tesorero de la República, es el encargado de decir, bueno, de administrar ese dinero recaudado, se lo entregan a ellos y ellos se encargan de distribuirlo para todas las necesidades que tenga el Estado, a las diferentes instituciones. Gracias, Lili. ¿Alguien más, jóvenes? No habrá entre todo el grupo.
124 compañeros están ahorita en el aula, ¿no? Alguien que trabaje en la SAT. Bueno, si no, vamos a ver esto. Ahora, Lili y Luis Cecilio, yo casi me dirigí preguntándolos a ellos porque siento que tienen algún contacto con en el campo. Pero yo les voy a manifestar un tema o un asunto de pago de un tributo que hacemos los notarios. Hay una dependencia dentro de la estructura del Ministerio de Finanzas Públicas que se llama Dirección de Catastro, Avalúo de Bienes Inmuebles, DICABI. Fíjense ustedes, cuando nosotros, yo dije como notario, ahora, de las dos funciones que uno tiene, pero de la función notarial, cuando nosotros tramitamos un proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado, ¿no? Liquidamos. Al decir liquidar, es un paso final del procedimiento que uno hace. Extrajudicialmente es más bonito, ¿no? Porque uno lleva en su despacho el trámite. Un impuesto que hay que pagar. Impuesto hereditario, le llaman. Es un impuesto especial que pagan los herederos. Pago en la vía administrativa. Ya uno ya declaró en el auto declaratorio de herederos que todos aceptaron la herencia de todo. Y bueno, entonces, antes de llevar al registro de la propiedad, tenemos que pagar ese impuesto con base en un avalúo, con base en un acta que se hace de inventario, le llaman. Y nosotros los notarios tenemos nuestro estilo, ¿verdad? Y nos recordamos un poquito del curso de contabilidad que estudiamos en los básicos, cuando los que son contadores les facilitaba. Pues hay rubros que tienen su nombre muy específico, que integran el capital, la parte, el activo y el pasivo, ¿no? Es decir, lo que cuenta la persona y con los gastos que realiza, ¿va? Dentro del proceso. O sea, es una liquidación y se paga, ¿no? Entonces, los encargados de esa dirección, DICABI, Dirección de Catastro, Avalúo de Bienes Inmuebles, hacen el cálculo, hay intervención de la Procuraduría General de la Nación, etcétera, y nos dicen a nosotros, emiten una resolución sobre este caso, este expediente debe pagarse una suma de dinero en concepto de impuesto hereditario. Y lo hacemos ahí en DICABI. Está el Ministerio de Finanzas Públicas en la zona 1, por el centro cívico. Y no vamos a la SAT. Licenciado, disculpe, esta es una matrícula que dan ellos, una matrícula, le llaman así a una resolución, una matrícula. Yo me imagino que esto es como el avalúo que hace uno en lo privado cuando van a adquirir una propiedad. Solo que ahí, como es ya un impuesto que se paga directamente al Estado, ¿verdad? Por ser el agente activo del impuesto. Lili, muchas gracias. Clic. ¿Sí? Perdone, también para contribuir un poquito, por ejemplo, este impuesto que usted menciona y las multas que genera el no inscribir en tiempo el bien inmueble o la compraventa, genera un recibo, pero no es un impuesto que va cargado ni al notario ni a ningún formulario de la SAT, sino que, como dijo nuestra compañera, es una matrícula que es interna, ¿verdad? Porque yo estaba revisando hoy el recibo que me extendieron, donde dice 25 quetzales por la multa. Entonces, no es ningún impuesto relacionado con la SAT, sino que es como que una cuota que va directamente a la institución. Les agradezco su participación, Luis Cecilio y Lili. De los ejemplos que estoy manifestando, primero, el pago del impuesto que hacemos nosotros los notarios se llama
impuesto hereditario. Hay formularios donde se rellenan para pagar ese tipo de impuesto. Esa dirección general, como su nombre lo dice, el que controla el catastro y realiza los avalúos, efectivamente, sobre los bienes inmuebles, pues es el que como que calcula, ¿no?, el pago del IUCI y traslada, tiene una coordinación con las municipalidades. La obligación en un principio tenía DICABE, el cobro del IUCI. Posteriormente, ya por disposición legal, siempre fue trasladado a las municipalidades. Pero existe la función contralora de esa dirección de controlar cabalmente la existencia de los traspasos que se realizan sobre bienes inmuebles, ¿sí? Control del pago del impuesto que realizan los sujetos de derecho, compra y venta, por ejemplo, de inmuebles. Eso lo hace el DICABE. El DICABE se encarga también de realizar los avalúos que realizan los evaluadores autorizados por finanzas públicas a través de esa dirección para evaluar ahí sí que darle el valor económico de un mueble o de los inmuebles que integran un proceso sucesorio. Esta relación nosotros la tenemos en la práctica. Romeo Arnulfo, diga. Sí, Lick, buenas noches. ¿Cuál es el valor que se debe incluir en una escritura pública? ¿El del DICABE o el del registro? El DICABE. El DICABE está en coordinación con el registro de la propiedad. Sí, parece que hay una disputa ahí entre el DICABE y el registro. Posiblemente. Pero ese es el valor que aparece, dicen, en el lenguaje corriente de los notarios. El valor que aparece en DICABE, matrícula fiscal, correspondiente al inmueble o de los inmuebles. Eso debe considerar. Bueno, jóvenes, el tiempo nos ha abarcado. Realmente, yo quisiera que ustedes actualizaran su ley, tener la versión del Código Tributario actualizado para ver. El artículo 154, le dimos la lectura introductoria, pero tenemos que desarrollarla, ¿va? Yo sé que en materia tributaria nos lleva un poquito de tiempo de su discusión, porque aquí estamos desarrollando, además del Código Tributario, tenemos que conocer la Ley Orgánica de la SAT y el Código Aduanero. Pero en este momento quisiera pedirles el favor. Lean nuevamente el Código Tributario y luego también de la SAT para efectos de comparación. Son leyes operativas. Leyes operativas que establece la organización administrativa de la autoridad, cómo debe actuar esa administración tributaria con base al Código Tributario. Y la SAT organiza las funciones particulares de los funcionarios o autoridades responsables del cobro del tributo. Para poder llegar, porque nos falta leer el artículo 154, 155, 156 para terminar hasta la llegada del contencioso administrativo. Andrea creo que fue que dijo, encontró ella recurso, dice el código, contencioso administrativo, y esto está superado. Tiene que ser proceso, por ejemplo, ¿no? Mencionó ella casación, mencionó aclaración, apelación, aclaración y ampliación, pero eso es en contra de la sentencia del contencioso administrativo. Una cosa les digo, y mencioné anteriormente con ustedes. En la práctica, jóvenes, del órgano jurisdiccional, existen 4 salas de lo contencioso administrativo especializados para tramitar contencioso administrativo tributario. O sea, de esto lo que estamos nosotros introduciendo al análisis, al tener una consecuencia negativa para los afectados, pueden discutir en el ámbito jurisdiccional cualquiera de estas 4 salas es responsables
o especializado de tramitar contencioso administrativo tributario. Mucho ojo ahí, y lo vamos a tener presente para el próximo día de clases, que sería el próximo martes, ¿no? Porque jueves es 14 y ustedes van a caer antorchas según la universidad. Lick, perdone. Sí, María Fernanda. Yo tenía como mala mi ley, está como muy desactualizada, pero yo a la otra sí que lo traigo actualizado. Solo le quería consultar porque usted me apoyó con lo de la revisión de mi examen y solo le quería decir que ya revisé actualizadas las notas ahí en la página, pero aún sigue con la nota anterior. Entonces no sé si eso tardará un par de días para yo estar pendiente. Va, está bien. Vamos a ver. Lick, Muy bien. perdone, yo también. Feliz descanso. Les deseo feliz descanso porque vamos al otro aula. Lick, perdone, solo que yo le mandé correo, pero no me contestó. Ya. Voy a ver, Diego, por favor. Vamos a ver eso. Muy bien. Descanse. Feliz noche.